Amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. La paz del Señor Jesucristo sea una vez más con todos ustedes en esta noche, día viernes, en la casa del Señor, desde aquí, desde la ciudad de Toronto, Canadá, transmitiendo este programa que está llegando a todos los confines de la tierra, llevando siempre el consejo de la palabra del Señor. A todos los hermanos y amigos que nos ven a través de este medio, les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Quiero decirles que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin. Pongamos siempre, amados hermanos, nuestra mirada en el Señor. No hay que desviar la mirada. El día que desviemos la mirada, entonces perdemos. Pero nosotros no somos de los que perdemos. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos allá en sus hogares, en esta tarde, en esta noche, a las 7 aquí en la ciudad de Toronto. Estamos, como siempre, puntuales. Quiero recordarle a todos los hermanos, miembros activos en plena comunión, que lo habíamos anunciado el domingo pasado, que este domingo las puertas de la iglesia van a estar cerradas por el lockdown, o sea, por las autoridades de la provincia de Ontario, que decidieron cerrar 4 semanas aquí los negocios y también lugares que no son esenciales. Y para las iglesias nos dieron 10 personas solamente que podían estar en cada culto, pero hemos tomado una sabia decisión de cerrar la puerta y esperar estas 4 semanas. Entonces vamos a reabrir, como siempre, las puertas de la casa del Señor. No obstante, estaremos transmitiendo los martes, los viernes y los domingos puntuales la palabra del Señor. Quiero leer una lectura en esta noche antes de entregarle la parte a nuestra hermanita Sinforosa Martínez, que en esta noche nos va a traer el consejo de la palabra del Señor. En el Salmo 84, un salmo muy conocido, dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amén, amén, amén. Ábrele el corazón en esta noche al Señor. Dígale: habla mi vida, Señor. Usa la hermana. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, deseando que esa paz que sobrepasa todo entendimiento more en sus corazones y en cada hogar. Amén. Esta noche quiero compartir un pequeño pensamiento y vamos a basar esta palabra en el libro de San Juan, capítulo 8. Vamos a estar leyendo del versículo 31 al 36. Amén. Juan 8, 31 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió a los fariseos: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, Señor,
Bendecimos tu nombre en esta noche, Señor amado. Rogamos a tu Espíritu Santo, Dios, que sea Él, Señor, abriendo nuestro pensamiento y nosotros, Señor, abriendo nuestro corazón para que tu palabra, oh Dios, quede, Señor, sembrada en nuestros corazones. Te alabamos por tus formidables maravillas, Señor amado. Te bendecimos, poderoso de Israel, porque nos dice un día más, Señor. Y estamos aquí es solo por tu misericordia, porque tus misericordias no han decaído, Señor, y nuevas son cada mañana sobre nuestras vidas. Oh Jehová de los ejércitos, Padre de poder, gracias, Señor, porque tenemos vida. Gracias, Señor, porque tenemos salud. Gracias porque podemos abrir nuestras bocas en este día, Señor, y podemos bendecir tu nombre. Gracias, Jesús, porque los que pueden llegar a tu casa, Señor, tú eres el que los encamina. Y aquellos, Señor, que levantan altar, Señor, en su hogar, oh Dios, Espíritu Santo, seas tú fortaleciéndolo, Señor amado. Gracias, poderoso de Israel, porque fuiste tú el que nos escogió para que hoy estuviéramos aquí. Y por eso te damos gloria y honra, Señor, porque no hay palabras como agradecerte, poderoso de Israel, porque fuiste tú el que nos llamaste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias por Jesús de Nazaret. Bendecimos tu nombre desde ahora y para siempre. Aleluya. Es una porción de la palabra de Dios que si vamos un poquito atrás podemos ver que Jesús, luego de orar, dice que iba a la iglesia a enseñar. Y entonces él enseñaba sobre que la verdad os hará libres. Y nosotros sabemos que esa verdad solo puede ser Jesús. Esta palabra nos relata también que muchos le iban a escuchar, pero sabemos también que entre el pueblo que le escuchaba estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los publicanos, y ellos siempre buscaron cómo hacer caer a Jesús. Pues todo lo que Jesús decía, buscaban cómo tentarlo, cómo acusarlo. Y la palabra de Dios dice que aunque Jesús vino por ese pueblo, pero ese pueblo no le recibió, y lo dice ahí en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a este pueblo porque era la simiente de Abraham, y era una promesa que el Padre le había hecho a Abraham. Cuando recordamos allá nosotros en Génesis 22:18, que Jehová le hace esta promesa y le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Lo que Dios Padre hablaba era que por medio de la descendencia de Abraham vendría Jesús, y en Jesús serían benditas todas las naciones. Gálatas 3:16 nos lo dice un poquito más claro y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas todas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Por lo tanto, esta promesa fue cumplida en Cristo. Pero los fariseos, que era un grupo, era un movimiento político, social y religioso, ellos eran conocidos, dice, especialmente por su relación con el origen cristiano. Pero ellos estaban olvidando de los mandamientos y la ley de Dios. Pues Jesús es una de las cosas que les reclama, y lo dice allá en Mateo 15:9, cuando les dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto era porque este grupo de religiosos se apegaron a la ley y se olvidaron de esa confesión de fe. Pues habían puesto sus tradiciones, sus costumbres por encima de la palabra de Dios.
Pues la confesión de fe no es hablar por hablar, ni tampoco es un ritual o una costumbre de repetir lo mismo todos los días, o simplemente para ser observados por los demás. Dios quiere que tengamos una alabanza y una adoración genuina, no solo de labios que confiesen, sino de corazón que confiese lo que el Espíritu Santo de Dios ha sembrado en nuestro corazón. Y esto es lo que hacen los testigos del poder de Dios, no callar lo que han visto ni lo que han oído. Entonces, a este grupo de religiosos, todas estas actitudes, todas estas prácticas los alejaron de la verdad, pues se negaban a creer que Jesús era y es el Hijo de Dios. Ellos esperaban a un Mesías que aún ellos habían escuchado, habían leído de él, pero esperaban a un Mesías diferente al que llegó. Y me llama la atención porque cuando nosotros leemos ahí en el libro de Juan, en el capítulo 2, cuando Felipe sigue a Jesús y ve a Natanael, le dice: mira, Natanael, hemos encontrado al Mesías, del que habló Moisés y del que hablaron los profetas. O sea que también los fariseos leían eso, pero no quisieron verlo, porque si Felipe lo pudo reconocer, ellos también pudieron haberlo hecho. Pero estos fariseos lo que esperaban era únicamente una liberación política, pues para ese entonces ellos estaban bajo el yugo romano. Dice que era un yugo terrible. Entonces lo que ellos esperaban era una liberación política. Y esperaban a un Mesías político, a un Jesús tipo revolucionario, a un héroe de los que muchos países tienen, buscando una independencia nacional. Pero nosotros sabemos que no solo hay una liberación de país o una independencia nacional, sino que existe, aparte de esa libertad política, existe una libertad de nuestra alma. Y fue lo que Dios vino a hacer, a libertar nuestra alma de esa esclavitud del pecado, de ese pecado que nos lleva a lugares donde nosotros muchas veces nos olvidamos de Dios, donde muchas veces no creemos que Dios existe, a pesar de ver lo que Él ha creado, a pesar de ver al mundo entero, a pesar de ver a un sol que sale, a pesar de ver una nieve que cae, que no hay un poder humano que pueda hacer eso. Pero aún así, ese pecado nos cega y no queremos entender que hay un Dios soberano sobre todo eso y que el mundo tuvo que haber sido criado por alguien tan poderoso. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que sí existe ese Dios todopoderoso. Pues la naturaleza de nuestras vidas necesita esa verdadera libertad espiritual. Y esas fueron las buenas nuevas de salvación que Cristo trajo cuando llegó al mundo. Y lo dice allá en Isaías 61:1. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Es clarito, y nosotros como hijos de Dios, cuando leemos esta porción de la palabra, sabemos que solo podía ser Jesús, pues fue la muestra, y lo dice Juan allá cuando el Padre le dice: la señal será cuando tú veas permanecer al Espíritu Santo sobre él. Él es el Hijo de Dios. Y sabemos que eso solo tenía que ser Jesús. Jesús fue enviado a la tierra a predicar buenas nuevas a los abatidos. Jesús fue el que trajo las buenas nuevas, esas noticias a los pobres. Jesús es el que vino a vendar a los quebrantados de corazón. Él es el único que puede aliviar a los afligidos. Jesús es el único que puede publicar libertad a los cautivos.
Jesús es el que anunció, el que anuncia y seguirá anunciando que hay libertad para los presos. Jesús es el único que vino a dar, que nos ha dado y seguirá dando libertad a los que están en la cárcel. Pero no se queda simplemente en lo físico, que es lo que nosotros humanamente nos quedamos en este mundo. Dios está hablando de eso, que sus palabras dicen que son espíritu. Y nuestra alma muchas veces por eso se encuentra ansiosa, se encuentra triste, se encuentra aburrida, porque necesita esta libertad. Jesús es el que vino a proclamar el año favorable del Señor. Jesús es el que vino a decir que el día de la venganza del Dios nuestro había llegado. Jesús es el que fue enviado a consolar a todos los tristes. Y es el único que puede dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza. Jesús es el único que puede llenar de perfume y alegría en vez de llanto. Y por eso nosotros debemos de darle cánticos de alabanza cuando nos encontremos desesperados. Porque la alabanza es poderosa. Cuando nosotros alabamos a Dios, estamos invocando al Dios Todopoderoso. Y por eso es que Jesús hizo tantos milagros y prodigios aquí en la tierra. Y dice que lo que nosotros podemos leer es un poco nada más de lo que Él hizo. Pues dice Juan 21:25, que hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros, dice, que se habrían de escribir sobre Él. Entonces, Jesús sanó a los enfermos. Jesús abrió los ojos a los ciegos. Jesús hizo caminar a los paralíticos. Jesús resucitó muertos. Jesús hizo hablar a los mudos. Jesús perdonó pecados. Jesús restauró vidas también. Y solo Jesús fue el primero en hacer estos milagros, pues Él es el ungido de Jehová. Pero no solo lo hizo en aquel tiempo, como muchos piensan que fue en el pasado. Jesús sigue haciendo maravillas hoy. Jesús sigue sanando, Jesús sigue restaurando, Jesús sigue perdonando pecados. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Nosotros somos testigos de ese poder de Dios. Cada uno de nosotros tiene un testimonio. Cada uno de nosotros sabe por qué le alaba a Dios. Y lo mismo fue lo que le dijo Jesús allá a Simón cuando le dice: Simón, ¿quién ama más? ¿Al que más se le perdona o al que poco se le perdona? Según la necesidad de nuestras vidas para adorar a Dios, es porque sabemos de dónde nos sacó. De ese mundo de tinieblas que quizá tenga un nombre, quizá sea un vicio, quizá era una costumbre, quizá era un ritual, quizá era idolatría, no lo sabemos, pero nos sacó a todos de ese mundo de las tinieblas. Pues todos pecamos y dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo, Él tuvo misericordia de nosotros y hoy estamos aquí gracias a Jesús. Dios no quiere hacer solo sanidades físicas. Dios no quiere obrar solo lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Él quiere obrar más allá de lo que nosotros hemos visto o oído. Pues Él dice que hay muchas cosas que ojo no ha visto ni oído hay, y eso es para aquellos que le sean fieles. Jesús quiso hacer eso con su pueblo, pero dice que su pueblo no quiso entenderlo. En aquel entonces, a Él no se le permitió darles esa libertad que Dios quería para su pueblo. Ellos no lo quisieron.
Y lo dice en el libro de Juan. Dice, el mundo fue hecho por él. Al mundo vino, pero el mundo no le conoció. Y también dice el libro de Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Jesús lo catalogaban en ese tiempo un hombre peligroso, porque yo me imagino, tenía un don de discernimiento que él no tenía necesidad de hablar. Él dice que conocía a todos, que conocía sus pensamientos, su forma de su corazón. Y aún así decía, pero yo no juzgo según lo que veo ni lo que escucho, sino juzgo según el Padre me dice. Tener a Jesús enfrente lo confronta con el pecado y por eso muchos no lo quisieron. Y hasta hoy en día, cuando nosotros amamos las tinieblas, es porque nosotros queremos seguir obrando mal. Pero si nosotros nos acercamos a la luz, es para que nuestras obras salgan a claridad y sean reprendidas. ¿Por qué? Porque como en aquel tiempo habían discípulos reales, habían discípulos irreales también, y habían unos que no lo seguían. Hoy en día estamos viendo eso. Estamos viendo que la santidad se está apartando de la iglesia, que la abstenencia al pecado se está apartando de la iglesia. Sin embargo, muchos nos llamamos discípulos de Dios. Pero ser discípulo de Dios cuesta y es negarse a sí mismo, y lo dijo Jesucristo. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nosotros hoy no queremos, es verdad que las obras no nos van a salvar, pero son necesarias. Y el libro de Santiago nos dice, si tú me muestras tus obras sin fe, no sirve. Pero si tú también hablas de una fe sin obras, tampoco sirve. Porque nuestra fe se va a dar a conocer según nuestras obras. Todos nosotros nos encontramos en delitos y pecados. Estábamos en ese lodo cenagoso. Todos nosotros sabemos de dónde nos sacó Dios. Y muchas veces no lo testificamos ni damos testimonio de eso, porque la verdad es que da vergüenza. Porque el pecado es eso. El pecado, a la hora que nosotros nos abrimos a Jesús, desnuda nuestra alma. Y hablar de nuestras flaquezas no es fácil hacerlo, es vergonzoso. Pero está el sumo sacerdote que es Jesús, y cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros nos acercamos a la luz, nosotros podemos ver que estamos sucios, que estamos contaminados. Y entonces lo que Él espera es que nosotros hablemos, que nosotros le digamos, aunque Él ya sabe de lo que nosotros carecemos. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es de que cuando Él sanó a muchos, como a Bartimeo gritaba locamente. Él necesitaba un milagro. Pero Jesús no sabía lo que Bartimeo necesitaba. Que le dice, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dice de una forma humilde y humillado, le dice que reciba yo la vista. ¿Acaso Jesús no sabía que él estaba ciego? Pero Jesús espera que nosotros abramos nuestra boca y confesemos y le digamos a Él qué es lo que necesitamos. Cuando hemos entendido la libertad que Él ha traído a nuestra alma sin merecerla, podemos gritar y decir
que es Cristo quien nos ha hecho libres, que es por la sangre de Él que hoy estamos aquí. Y dice que todos aquellos que ha limpiado, todos aquellos que reconocen que es Jesús el que por Él están donde están, dice Isaías 61:3, que a estos Dios les llamará robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Entonces, después de haber sido sacados de ese lodo cenagoso, después de haber sido tomados de las tinieblas, Dios nos presenta, nos tiene como instrumentos para mostrar su gloria. Y era lo que Jesús vino y lo que el Padre deseaba para esta nación, para ese pueblo escogido, pero no lo entendieron ni lo quisieron recibir. Para este pueblo, la libertad implicaba únicamente ser libres de la esclavitud política en ese tiempo, ser libres de imágenes de idolatría, ser libres del politeísmo. Pero la libertad de la que Cristo hablaba era mucho mayor que eso. Pues ellos le dicen a Jesús, cuando Jesús les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ellos le responden a Jesús, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos no entendían de la libertad de la que Cristo les estaba hablando. Él les hablaba de esa libertad de una vida eterna. Pues dice que aunque ellos se consideraban hijos de Abraham, la esclavitud del pecado y negarse a aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, su Salvador, indicaba que ellos eran hijos de la esclava y que finalmente podrían ser echados de la casa. Y él le dice eso. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y de cuál casa? De la Nueva Jerusalén, de esa promesa que nosotros tenemos, de esa vida eterna. Así que pues, le dice Jesús, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otro camino, solo es Jesús. No hay otra vida, solo es Jesús. No hay otra verdad, sino solo Jesús. Y Jesús les dice que a los que habían creído, les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y un discípulo de Dios permanece en Jesús y Jesús en él. Pues Juan 15, cuando nosotros leemos el capítulo 15 en adelante, dice que ese discípulo tiene la convicción de que así como las ramas de los árboles no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece al árbol, así tampoco el discípulo, si no permanece en Jesús, tampoco podrá llevar frutos. Y sabemos que los frutos del cristiano, del discípulo, son sus obras, son su conducta, son su forma de hablar, son su forma de vivir la palabra. Porque podemos hablar muy bonito, podemos exponer muy bien la palabra y nosotros nos estamos dando cuenta que en los últimos tiempos hay mucha palabra. Pero ¿qué está pasando? También nos podemos dar cuenta que la iglesia de Cristo está perdiendo el amor. Y Jesucristo dijo que por causa de que se enfriara el amor, Él dijo que la fe también iba a menguar.
Jesús fue claro al decir que por sus frutos los conoceréis. Pues Él fue el que dijo que el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno puede dar malos frutos. Entonces, si permanecemos en Jesús, en su palabra, llevaremos muchos frutos. Y siempre vamos a reconocer que separados de Jesús no somos nada. Pues el que no permanece en Jesús será echado fuera, será quebrada como rama y se secará y lo recogerán y será echado en el fuego. Y el mandamiento que Jesús dijo era de que andáramos en amor. Pues cuando le dice a sus discípulos, un nuevo mandamiento os doy: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero a eso va pegado: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para Dios es importante que tengamos la fe, que tengamos la esperanza. Pero Pablo nos dice, pero que sobre todo permanezca el amor, porque de todo esto solo va a prevalecer el amor. Primera de Juan 1:6 dice: este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y entonces nos aconseja y dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino recibáis galardón correcto. Cualquiera que se extravía y no pertenece a la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Por lo tanto, no conoce la verdad. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste tiene al Padre y al Hijo. Por lo tanto, conoce la verdad. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Nuestro termómetro como hijos de Dios es el amor. Pero ese amor que nosotros no vamos a exigirle al otro que nos ame. Ese amor que nosotros, como dice el libro de Corintios, el jactancioso, el que se envanece. No ese amor con el que Dios nos ama. Y que no podemos desarrollar nosotros, sino es a través, por medio de Jesús, y que el Espíritu Santo cada día nos enseña. Conocer al Padre y conocer al Hijo y al Espíritu Santo es conocer la verdad. Y conocer la verdad es vivir en libertad. El que vive en libertad, esa libertad que solo Jesús puede dar, no tiene temor de las malas noticias. Y vive así como Jesús vivió en la tierra. Jesús fue ejemplo para nosotros. Y nosotros como su iglesia siempre vamos a hablar de Jesús. No podemos hablar de otro tema sino solo de Jesús, pues Jesús es la palabra. Fue Jesús cuando estuvo en la tierra, dice que la palabra de Dios que lo injuriaban, lo amenazaban, lo blasfemaron. Le decían refranes como: médico, cúrate a ti mismo. Y fue él el que les dijo, porque sabía que cuando él estuviera ya en la cruz, cuando se burlaran de él, cuando le dijeran: si eres hijo de Dios, bájate de ahí, él se anticipó a eso. Y le dijo: me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Porque él mostró su poder y su gloria en la tierra, sanando y haciendo prodigios. Sin embargo, él tenía que hacer para lo que había nacido.
lo murmuraban, le levantaban falsos testimonios, lo rechazaron. Y aún cuando se burlaban de él, nunca se defendió y nunca guardó rencor. Y prueba de ello es cuando nosotros leemos que cuando él estaba allá en esa cruz, clavado, colgado, golpeado, desnudo, y no solo eso, sino con una corona de espinas, es el único que ha dicho: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Por eso es que nosotros necesitamos acercarnos a esa luz, necesitamos acercarnos a esa verdad, porque nosotros no tenemos capacidad de perdonar. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de hacer lo bueno. Nosotros nacimos en pecado y para nosotros es fácil hacer lo malo. Pero si nosotros nos apegamos a esa vid verdadera y permanecemos en él, entonces vamos a llevar frutos buenos. Jesús era y sigue siendo la única verdad. Y Él quiere morar en nosotros. Y si Jesús es la verdad, entonces conocer a Jesús nos traerá libertad. Y esa libertad nos dará salvación. Y nosotros vemos ese ejemplo allá en el libro de Lucas, en el capítulo 19, del 1 en adelante. Zaqueo fue un hombre que cuenta la palabra de Dios que él corrió porque él quería saber quién era Jesús. Y dice que sabemos que él era de corta estatura, él se subió a un árbol para poder verlo. Pero Jesús ya sabía quién era Zaqueo. Y hace una acepción ahí. Pues dice que Jesús levanta la vista y ve para arriba y le habla a Zaqueo directamente y le dice: desciende, porque hoy es necesario que pase a tu casa. Y dice que Zaqueo descendió deprisa y recibió gozoso a Jesús. Pero también la historia nos cuenta que la gente murmuraba de él y murmuraba de Jesús también, de que como Jesús había pasado a una casa de un pecador. Pues él era parte de los publicanos, de los que recibían impuestos. Dice la historia que según no eran bien vistos los publicanos, pues ellos le cobraban a todo mundo impuestos. Realmente robaban. Y quizá, así como Zaqueo, muchos murmuren de por qué Él nos escogió a nosotros, cuando no lo merecíamos, cuando no éramos ni siquiera candidatos, cuando quizá habían mejores que Él pudiera traer a su viña, así como Zaqueo. Pero la palabra de Dios dice, y lo dijo Jesús ahí en Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así Jesús eligió a Zaqueo. Y Zaqueo dice que puesto en pie, le dice a Jesús: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Es un ejemplo de que cuando Jesús llega, de que cuando la verdad llega a la vida de todo ser humano, y en esta ocasión en la de Zaqueo, automáticamente da frutos. Zaqueo se confrontó con la verdad. Zaqueo salió de las tinieblas para la luz. Entonces empieza a actuar como es digno de Dios en verdad y justicia. Y Zaqueo es el que confiesa lo que ha hecho mal.
pues nunca se llamó ladrón. Pero sin embargo él dice, los he defraudado, he hecho mal, así que yo se los voy a devolver todo. Y Jesús le responde, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces a la casa de Zaqueo llegó la verdad, la libertad, la sanidad, la prosperidad, la felicidad. Y a Zaqueo no le importó quedarse quizá pobre económicamente, sino que a Zaqueo quería una prosperidad espiritual. Pues sabemos que todo lo material es temporal, pero lo espiritual permanece, es eterno. Muchas veces no nos ocupamos de una sanidad espiritual. Y esto nos hace menguar. Esto nos hace perdernos del camino. Esto nos hace salirnos de la verdad. Y muchas veces el enemigo nos hace creer que la vida eterna es una mentira, y mucho menos el infierno. Pero nosotros, por eso es que Jesucristo nos dice, nos aconseja escudriñar la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque ahí os parece que está la vida eterna. Es ella la que nos va a enseñar que es una realidad, que un día nuestra alma, sea porque Jesús venga y nos lleve, o sea que muramos, vamos a entregar cuentas de nuestra alma. Dice la palabra de Dios que muchos van a resucitar para condenación y otros para vida eterna. Así como Zaqueo, tengamos curiosidad de saber quién es Jesús. Corramos para poder verle, que Él no nos va a ignorar. Jesús nos espera, Jesús nos ama, Jesús cada día nos quiere limpiar con su sangre preciosa. Jesús busca en nosotros que nosotros le necesitemos, porque Él prometió que para que de nosotros, porque Él es la fuente eterna, para que también de nosotros broten ríos de agua viva. Así como lo hizo con Zaqueo, lo buscó, lo salvó, así también quiere hacerlo con nosotros. No importando de quién somos hijos, no importando de dónde venimos, no importando en qué casa nacimos, todos necesitamos conocer a Jesús. Y para eso necesitamos sincerarnos con Él. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su poder para nosotros poder decirle, para poder confesar nuestros pecados. Nuestra alma se debe desnudar delante de Dios. Pues dice Gálatas 5:19, cuando Pablo le hablaba a esta iglesia, dice, permaneced en esa libertad a la que Dios los ha llamado, no se vuelvan otra vez a ese yugo de pecado. Pues sabemos lo que estaba pasando en esa iglesia, se estaban olvidando de la verdad, se estaban olvidando de seguir al Espíritu. Y entonces Él le dice que solo el Espíritu lo puede capacitar porque la carne es contra el Espíritu. Y entonces Él dice, solo el Espíritu puede ayudarnos a vencer esos deseos de la carne. Y Él menciona algunos y dice al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, a la idolatría, a las hechicerías, a las enemistades, a los pleitos, a los celos, a las iras, a las contiendas, a las disensiones, a las herejías, a las envidias, a los homicidios, a las borracheras, a las orgías, y dice, y a cosas semejantes a estas. Quiere decir que hay un sinfín. Si quizá de lo que él menciona ahí en Gálatas 5:19, yo no encuentro, porque yo digo, no, yo nada de esto yo practico.
Pero dice ahí cosas semejantes a estas. Y por eso el que el salmista decía, líbrame, oh Jehová, aún de mis pecados escondidos. Es una guerra día a día. Gloria a Dios si no cometo adulterio. Gloria a Dios si no cometo fornicación. Pero Dios siempre quiere que nos sinceremos para limpiarnos. Y dice la palabra de Dios, ¿para qué? Para que lo cojo que hay en mí no se salga del camino. Porque el único perfecto es Dios. Nosotros mientras estemos en la tierra debemos de arrepentirnos día a día para podernos santificar, para poder entonces llegar a verle cara a cara. Pues Él dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos son deseos y estados pecaminosos del alma que no tienen libertad. Y por eso es que nos hacemos esclavos del pecado una y otra vez. Pero Dios quiere libertarnos. Si estamos padeciendo de cualquier deseo de esto, necesitamos conocer a Jesús. Y quizá digamos, pero yo ya tengo 25 años de estar en la iglesia. Yo nací siendo cristiano. No importa. Los tiempos que estamos viviendo, y no solo por lo del virus, no solo enfermedades, no solo lo que estamos viendo políticamente, sino espiritualmente. Jesucristo le dijo a sus discípulos que este mundo estaba siendo gobernado por el príncipe de las tinieblas. Y hoy nosotros lo estamos viendo palpablemente. Estamos viendo cómo a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno malo. Pero no le estamos haciendo caso. Seguimos afanados, seguimos preocupados, cualquier cosa nos saca del camino. Y Jesucristo lo dijo, en ese tiempo será como los días de Noé. ¿Quién le creyó a Noé en aquel entonces? Según cuenta la historia, nunca había llovido. Y entonces lo llamaban loco, haciendo esa gran arca. Pero hoy sabemos que nuestra arca es Jesucristo. Hoy no pretendamos que estamos bien. Es mejor sentirnos pobres de espíritu. Es mejor llorar en este tiempo. Es mejor sentirnos miserables espiritualmente y no creernos ricos, como le dice allá en Apocalipsis Jesucristo a la iglesia. Tú que te crees rica, tú que te crees poderosa, eres una miserable y desventurada. La palabra de Dios y Jesucristo fue uno de los que vino a denunciar las tinieblas. Y Él dijo, las tinieblas no prevalecieron contra la luz, porque Él es la luz. Y si nosotros como iglesia vivimos en Jesús, las tinieblas deben retroceder. Pero hoy, lastimosamente, la iglesia no tiene fuerza. Hoy nos alegramos y saltamos por una oración respondida. Cuando Él dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo pediré al Padre y Él os lo dará. Necesitamos confrontarnos con el pecado y aunque nos duela, y aunque nos avergüence, no importa. Porque solo Él puede quitarnos las vestiduras viles de maldad, de pecado, y cambiarlos a unas limpias, a blancas resplandecientes, y es como nos quiere. Hoy nos da pena denunciar el pecado. Juan el Bautista
Fue uno, dice, yo soy uno de los que clama, una voz que clama en el desierto. No hoy estamos gritando lo mismo. No estamos viendo un desierto físico, sino que estamos viendo un desierto espiritual. Podemos ver congregaciones de miles y gloria a Dios. Pero sabe que es una tristeza. Aún en la calle usted no puede distinguir quién es cristiano y quién es del mundo. Cuando nosotros leemos los evangelios, dice que a Jesús y a sus discípulos los confundieron porque todos vestían igual. Y no solo era físico, era espiritual, incluso todos hablaban igual. Pero hoy, como iglesia, basta ya. Y no denunciemos el pecado de nuestro hermano, denunciemos, busquemos dentro de nosotros esos pecados que no nos dejan fructificar. Hoy, al menos YouTube está cancelando. Según hay restricciones de que si usted habla así, que si habla acá, habla aquí. No muy lejos, como en aquel tiempo donde prohibían hablar de Jesús, va a llegar. Y usted podrá hablar de todo y podrá mencionar los nombres que usted quiera, menos el de Jesús. Porque cuando le damos, cuando conocemos ese nombre de Jesús, que no es cualquier nombre, sino que es un nombre de poder, que nos confronta, que nos hace sentarnos y a decir, no es cuánto leamos la Biblia, no es cuánto oremos, no es cuánto ayunemos, sino que es el significado de Jesús en nuestras vidas. Y cuando entendamos eso por medio del Espíritu Santo, entonces, venga lo que venga, el nombre de la sangre de Cristo va a traer poder y gloria. No es un rito, no es una costumbre solo mencionar a Jesús o palabras mágicas, el decir la sangre de Cristo tiene poder. No, es que la sangre de Cristo tiene poder. Hoy el mundo es un caos. Y si no vamos a soportar lo que físicamente estamos viendo, ¿cómo lo vamos a soportar espiritualmente? Como hijos de Dios, algo que debemos de dejar es de hablar mentiras, es de hablar verdad. Y solo Jesús puede hacer eso en nuestras vidas. Jesús es el único que nos espera con los brazos abiertos. Él jamás nos va a juzgar. Eso es lo hermoso y lo grande de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si yo de repente voy con alguien de confianza a contarle, me pasó esto, hice esto o aquello, como sea, nos vamos a juzgar. Vamos a criticar. Pero Jesús no. Jesús, dice la palabra de Dios, que con amor eterno nos ha amado y por eso ha prolongado su misericordia sobre nuestras vidas. Y dice Ezequiel 33:11, dice Jehová, yo no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, y aconséjele, vuelve al camino para que viva. Y él dice, volveos, regresen, ya no vayan por el mal camino. Y segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca,
sino que todos procedamos al arrepentimiento. Jesús no nos acusa. Es más, Él es el que aboga por nosotros. Él está día y noche intercediendo por nosotros. Y por eso es que Él dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia del Padre, donde vamos a hallar socorro. Jesús es el único ungido que puede perdonar toda clase de pecado, no importando. Él dice, por más negros que sean, yo los voy a hacer blancos. Lo único que Él espera es que vengamos a Él, que nos confesemos, que declaremos, para que esa verdad llegue a nuestras vidas y para que podamos vivir en libertad, para que entonces nadie, que es el enemigo el que siempre nos acusa, pueda acusarnos, porque nosotros ya se lo hemos declarado. Jesús es fiel en perdonarnos. Jesús es el Hijo de Dios que vino a libertarnos y que hoy quiere que de verdad vivamos libres. Pues Él es el que dijo, así que si conoces la verdad, de verdad serás libre. Entonces, si conocemos la verdad que es Jesús, la verdad que es Jesús nos hará libres. Y entonces podremos desarrollar y vivir en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Y poder vivir con Él en esa eternidad, que realmente es el todo como hijos de Dios. Verle a Dios un día cara a cara. Pues Jesús fue el que nos dijo, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que usted y yo fuimos comprados con esa sangre preciosa. Y hoy Jesús quiere libertarnos, quiere que vivamos en esa verdad. Pues Él es el único que puede reedificar nuestras ruinas antiguas. Él es el único que puede reconstruir nuestras vidas viejas a nuevas. Él es el único que puede levantar nuestros asolamientos. Él es el único que puede levantar nuestras vidas destruidas por el pecado. Él es el único que puede restaurar no solamente nuestras vidas, sino también a nuestras familias que quizás se encuentren en escombros. Para Dios no hay nada imposible. Es el deseo de Dios el que conozcamos la verdad y que vivamos una vida y una vida en abundancia. Y lo dijo Jesús allá en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere que hoy rebosemos de un bienestar, no solo de nuestro cuerpo ni de nuestra alma, sino también de nuestro espíritu. Y tengamos esa prosperidad espiritual que da frutos y que nos llevarán a esa vida eterna. Hoy damos gracias por Jesús. Hoy damos gracias porque Él nos escogió. Hoy alabamos su nombre porque Él es poderoso. Porque le dice el salmista, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?
¿Qué es el hombre para que tú te humilles para vernos? Sabe que hoy nos está viendo, donde quiera que nosotros estamos aquí, donde quiera que usted esté, ahí están los ojos de Jehová sobre usted. Y no solo sobre su vida, sino los suyos, sus hijos. No importando la circunstancia en que esté o el problema en el que esté, Él tiene control de todo. Ojalá podamos entender la grandeza y el poder de Dios, que para Él no hay nada imposible. Y la gloria de Él es Jesús. Y si nosotros, como en aquel tiempo, no reconocemos a Jesús como la gloria de Dios, nos pasará como en ese tiempo. Y se los dijo, teniendo ojos y no van a ver, teniendo oídos y no van a escuchar. Porque el único que nos puede hacer ver es Jesús. El único que puede abrir nuestros oídos para escuchar su voz es Jesús. Hoy el Padre quiere que invitemos a Jesús. Y Él dice que Él toca la puerta y el que le abra, Él entrará y cenará con Él. Hoy es el día aceptable. No importa lo que hayamos hecho, no importa en qué condición espiritual estemos, hoy Jesús viene a libertarnos. Hoy Jesús nos dice que es el día de salvación. Quizá en su casa usted diga, pero no hay quien ore por mí. Pero ahí está el Padre, ahí está el Hijo y el Espíritu Santo. Quizá usted diga, pero hoy no puedo reconciliarme a la iglesia. Pero ahí donde está, puede inclinar su rostro y pedirle a Él perdón. Que Él es el único que puede perdonar pecados. Hoy Jesús quiere hacernos libres. Y dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios quiere hacer grandes maravillas en su casa, en su vida. Hoy es el día aceptable. Estamos en un tiempo donde tenemos que regirnos a la autoridad. Y como en aquel tiempo, cuando los profetas traían palabra, y ojalá se trajera palabra, donde le digamos, si le va a caer un cheque de millones, y mire todo lo que usted necesite, ¿sabe qué? Todo eso se va a quedar. Pero los tiempos que vienen para este mundo son duros y crueles. Y si nosotros hoy que tenemos tiempo no nos aferramos a Dios, difícilmente lo vamos a hacer en el tiempo de la dificultad. Ahí donde usted esté, clame a Dios. Clame la sangre de Cristo, que el Espíritu Santo está ahí, porque Él lo prometió. Él prometió que no nos dejaría solos. Él dijo que enviaría un consolador, y ese es el Espíritu Santo en el cual creemos. Que el Señor le bendiga. Amén, amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Sinforosa, que nos trajo el consejo de la palabra en esta noche una vez más. Le damos gracias a Dios porque Él habló a nuestras vidas, a nuestros corazones. Jesús es el único, recuerde que es el único. Sin mí nada podéis hacer. Bien explícito, bien explicado. Yo creo que el Señor ha hablado en nuestras vidas. Allá, amigo, hermanito, hermanita, que usted nos está viendo desde su país, le deseamos muchas bendiciones y le deseamos que siga adelante, no se quede. El Señor es el mismo, Él tiene una bendición para usted. Tal vez usted no lo vea en este momento, tal vez usted no lo siente en este momento, pero el Señor está a su lado. En el momento menos esperado, Él hace actos de presencia. En el momento menos esperado, viene la bendición del Señor. Amén, amén, amén. Así que vamos a orar dándole gracias a Dios. Y antes
quiero recordarles que el domingo estaremos como siempre aquí a las 12 del día. Recuerden los hermanos aquí residentes en Toronto, en la provincia de Ontario, las puertas de la iglesia estarán cerradas. Pero a través de este medio, el consejo de la palabra del Señor seguirá fluyendo, seguirá siendo predicada. Vamos a orar. Allí donde usted está, hermanito, hermanita, si tú tienes algún dolor, algún problema, alguna enfermedad, pon tu mano allí en esa parte afectada. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, mi amado Salvador, te damos gracias, Señor. Tu palabra ha sido predicada. Sin ti no podemos hacer nada. Pero gracias que te tenemos a ti. Tú dices en tu palabra que llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por tu llaga fuimos sanados. En el nombre de Jesucristo, Señor, pedimos sanidad para esos cuerpos. Sanidad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, mi Señor, mi Salvador. Llévanos en paz a nuestros hogares y guárdanos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de tu Santo Espíritu. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén.